Muy bien, el tema de la inteligencia artificial, de lo que es este ayudante que a veces, por un tema generacional, muchas personas no lo conocen. Y justamente te decía que tampoco es que soy mayor, pero tampoco lo utilizo como quizás deberíamos, ¿no? Con eso de tenerlo al alcance todo el tiempo. También podemos hablar de un miedo al. Sí, un miedo y también una falta de costumbre, ¿no? Nos Ujú, acostumbramos mucho a Google y nos parece que Google tiene todas las respuestas. Durante claro. muchos años, Google se lanzó el 15 de septiembre de 1998, ¿no? O sea, Ujú. ya hace mucho tiempo. O sea, impresionante. Nos hemos acostumbrado a él. Muchas personas, incluso jóvenes, nacieron con él, ya estaba cuando nacieron. Y lo demás Ujú. nos hemos acostumbrado a tal punto que cada vez que tenemos una pregunta o una duda, le preguntamos en Google, Doctor ¿no? Google Claro, sí, sí, a tal punto que hay un verbo que es googlear, ¿no? Se también, creó el también. verbo googlear en función del nombre de la empresa. Así que nos hemos acostumbrado a Google y pensamos que todas las respuestas están ahí. En la práctica, eso cambió, en noviembre del año 2022 cambió porque salió ChatGPT. ChatGPT es una inteligencia artificial, una simulación en realidad de inteligencia artificial, porque la Ujú. inteligencia artificial todavía no existe como tal, pero sí que es una simulación muy coherente de lo que es la inteligencia artificial. Y cuando salió, como que rompió un montón de paradigmas, ¿no? A pesar de que Impresionante. se venía investigando el tema de la inteligencia artificial ya hace mucho tiempo y que había empresas como IBM y como incluso Google mismo y otras empresas que ya tenían sistemas de IA. De hecho, Ujú. cuando salió ChatGPT, la versión original era la versión 3, o sea que ya venía Sí, ya ya. había versiones anteriores, Otras, ¿no? otras versiones. Que no se habían hecho públicas. El mundo no sabía que Venían existía, pero probando. ya se venía probando, se sabía que funcionaba, todavía no se animaban a lanzarlo, ¿no? Porque cuando uno hace un lanzamiento mundial, la cantidad de pruebas que se hace a nivel mundial como que aumenta exponencialmente y es un riesgo que se caiga el sistema, ¿no? Entonces el Claro. lanzamiento de un producto global tiene ese problema de que tenés que estar seguro de que va a soportar toda la carga de consultas que va a tener, ¿no? Ujú. De hecho, ChatGPT cuando se lanzó es la primera vez que se alcanza en menos de una semana 100 millones de usuarios, ¿no? Impresionante. Eso fue impresionante, en parte creo que lo apalancaron un poco con publicidad y demás, pero lo que sí es cierto que es la primera vez que una tecnología nueva llega en una semana a 100 millones de usuarios, ¿no? Por lo tanto, fue un gran éxito el lanzamiento. Después, si bien creció, se lenteció un poco la cantidad de usuarios, ¿no? De hecho, ahora se sabe que tiene unos 350 millones de usuarios, lo cual es mucho imagínate que una empresa que tenga 350 millones de usuarios Impresionante. es mucho, pero no creció tanto como se esperaba, ¿no? Si Ujú. hablamos de 350 millones de usuarios, estamos hablando de menos del 5% de la población mundial que lo usa en forma más o menos diaria, ¿no? Y la mayoría de ellos son estudiantes de Eso, secundaria tal cual. y universitarios, ¿no? A tal punto que ahora, hace 2 días, se lanzó la versión 5 de ChatGPT Ah, y el mismo CEO, el gerente general de ChatGPT, dijo que tenían 5 millones de usuarios pagos. O sea que de los 350 millones de usuarios que hay, solamente 5 pagan la versión paga, ¿no? O las versiones pagas, porque hay varias de 3 versiones pagas. bien, sí, hay una que te digo porque ya me saltó el botón de la pobreza ahí, que cuando yo le mando una imagen, Sí, ¿no? Tenés hasta 3 imágenes cada 24 horas, no podés, si no tenés que pagar, ya sería la primera versión paga claro, después. la versión Plus. La versión Plus Bien. históricamente salió $20 por mes. Ahora sale un poquito más, pero sí, hay varias versiones pagas. Hay una versión que sale $200 y otras versiones que son para empresas. Sí, mucho más avanzado. Sí, tienen otras opciones y te dan más tiempo, se te vence, es mucho más difícil que se te venza la cantidad de consultas que haces. Por ejemplo, Ujú. eso que contabas recién de que por día le podés pedir hasta 3 imágenes en la versión free, la versión gratis, es así, te das 3 imágenes. En cambio, en la versión paga podés generar mucho más imágenes por día, Claro. ¿no? Y una cosa interesante que cuando salió las primeras versiones no era tan bueno generando imágenes. Ahora sí, en estas últimas versiones sí Mm, ha mejorado mucho y es recomendable ChatGPT como generador de imágenes, para ¿no? que la gente entienda, porque por ahí todavía está como un poco perdido, dice, ¿de qué están hablando? No sé si vieron imágenes por Facebook y bueno, por todas las redes sociales, incluso en los perfiles de WhatsApp y demás. La foto de los Simpsons, las fotos de
en la versión esta, ¿cómo es? No me sale cómo es el nombre de este dibujito animado. Entonces el chat GPT es el que genera la foto de la familia que parezca la de los Simpsons o que parezca lo de este dibujito animado. Ujú. Se sube ahí la imagen, parezco Claro, vieja. subís la foto de la familia, la foto normal, la foto común, y Claro, la convierte en una foto estilo Simpson, con exacto. un estilo de Ahí dibujo está. como los Simpsons. Gracias, Wilson. Eso se puede hacer, se puede convertir una foto en otro estilo, en También. estilo caricatura, en estilo Pixar, por ejemplo, los famosos dibujitos animados Ajá. de 3D. En estilo Disney, en el estilo que vos le quieras llamar, Claro. o tipo dibujo de trazo blanco y negro, como si fuera un dibujo hecho a mano, ¿no? Verdad. Se puede convertir una foto en una imagen, en una caricatura, se puede también darle efectos especiales a las fotos, se puede incluso convertir la foto en un video, decirle, quiero que esta foto, supongamos que sacan una foto justamente de este caso, de la familia, sentadas en su casa, y que uno le puede decir, bueno, que ahora sonrían y se paren y cada uno salga para una dirección diferente. Y la IA convierte a esa foto en un video donde se están separando. donde se paran y se Mirá separan. qué bien. ¿No? Se puede hacer eso. O sea, a lo que voy es que inicialmente cuando salió la IA, yo le contaba a mi hijo, cuando yo hice la tesis de ingeniería, fue una tesis sobre traducción automática, del español al portugués. Bien. En esa época, que recién comenzaba la internet, era difícil conseguir grandes cantidades de volúmenes de textos comparativos entre dos idiomas, como puede ser el español y el portugués, y tuve que recorrer al Mercosur para conseguir los textos, ¿no? Los textos oficiales del Mercosur. Ahora es muy fácil conseguir texto porque la internet es gigante, y lo que hizo ChatGPT en realidad fue recorrer toda internet completa varias veces y resumir toda la información. Por eso la gran diferencia con Google es que cuando uno le pregunta a Google algo, te da un listado de sitios web que tienen alguna información que responde de alguna manera a lo que vos le estás preguntando. Y ahí corre por tu cuenta elegir cuál es el que más te interesa. Claro, y para eso tenés que recorrer uno por uno cada sitio web y mirar qué tiene adentro, ¿no? Y Claro. perdés un montón de tiempo hasta que encontrás algo que realmente Por supuesto. te sirve. En cambio, ChatGPT ya hizo ese trabajo, recorrió todos los sitios web sobre ese tema, lo juntó, recopiló toda la información que hay sobre el tema que vos estás buscando, lo resumió, y lo que te da es una información resumida que responde directamente a la pregunta que le estás haciendo. A lo que vos estás preguntando. Entonces, el tiempo de espera entre la pregunta y la respuesta que uno quiere obtener es mínimo. Tal cual. A tal punto que se le puede preguntar ahora, y otra cosa importante para decir es que hay una versión gratis, efectivamente, y que cualquiera la puede descargar en su computadora o en su celular. ¿No? Insisto, hay pocos usuarios todavía hay pocos usuarios de la versión gratuita, teniendo en cuenta de que es gratis y que se puede descargar, ya sea ChatGPT o otras, ¿no? Porque hay una que se llama Gemini, por ejemplo, que se escribe Gemini, de Google, que también es gratuita y se puede descargar, y hay otras más. No es ChatGPT la única, pero el punto está que si se la descargan, la pueden tener en su celular y la pueden consultar gratis, así como vos le haces consultas que la usás para hacerle consultas o para que te genere imágenes gratis, se puede usar. Y lo interesante es que uno lo puede tener como si fuera un asistente personal. Claro. Cuando uno tiene una duda sobre algo, por ejemplo, vayamos al un caso concreto, bajemos esto a tierra. Dale. Vamos al caso, por ejemplo, de las mascotas, ¿no? Supongamos que ustedes tienen una mascota, un perro, ¿no? Un perro en su casa, que la mayoría de la gente tiene, y quiere saber cuál es la alimentación recomendada, ¿no? Por ejemplo, que tiene ahora tiene un perrito nuevo, chiquito, y quiere saber cuál es la alimentación recomendada para ese perro. Sabiendo la raza, uno le puede preguntar a ChatGPT cuál es la alimentación recomendada para esta raza. Por ejemplo, supongamos yo tengo un Shih Tzu, ¿no? Que son como unos pequinés peludos, ¿no? Yo le podría preguntar cuál es la alimentación recomendada para un perro Shih Tzu, y automáticamente te da la respuesta. Claro. En texto, te la puede responder en texto. Uno le puede preguntar, escribir la respuesta en texto en ChatGPT, se la puede preguntar con un iconito que es un micrófono. Y te responde hablando. Y te responde, si le preguntás con el iconito que es un micrófono, te responde en texto. Pero si le preguntás con el último icono que está a la derecha abajo, que es un icono negro, mirá, te responde hablando. ¿Tá? Vamos a hacer esa yo... No la tenía esa del icono para que te responda. Sí. Bien. Bueno, a mí me sale en blanco. Que es como si fuera un cosito de diálogo, ¿sí?
Sí, 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 es como, sí, como si fuera un sonido, sí, como una imagen, un icono de un sonido que tiene fondo negro con unas Ajá. rayitas verticales blancas. Sí, igual. ¿Ah? O al revés. Sí, o al revés, según la Sí, configuración que tengas del ChatGPT, si la por tenés eso. con fondo blanco, Exacto. Te aparece en negro. si ChatGPT está con fondo blanco, te aparece el icono en negro. Si lo tenés al ChatGPT con fondo negro, te aparece el icono en blanco. Pero es la que está bien abajo a la derecha. ¿No? Vamos a hacer la prueba. Le voy a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es Dale. la alimentación recomendada? ¿Cuál es la alimentación recomendada para un Shih Tzu? Un perro Shih Tzu. A ver si me acercas ahí. Sí. Ahí este. Entendido. Sin drama. Si surge algo más, aquí estoy para lo que necesites. A ver. Nos perdimos la Sí, respuesta sí, sí. Pues, A ver, te pregunto de nuevo. ¿Cuál es la alimentación recomendada para un perro Shih Tzu? Claro. Volviendo al tema del Shih Tzu. En general se recomienda una alimentación de alta calidad, idealmente un alimento balanceado específico para razas pequeñas. Estos perros suelen tener estómagos un poco sensibles, así que es bueno elegir un pienso que les aporte los nutrientes adecuados y que sea fácil de digerir. También se puede complementar con algo de comida húmeda o incluso con ciertas verduras seguras para perros, pero siempre consultando con el veterinario para asegurarse de que se adapte a las necesidades específicas de tu Shih Tzu. Muy bien. ¿Y cuál sería, por ejemplo? Dame un ejemplo de alimentación. Por supuesto. Por ejemplo, podrías optar por un alimento seco de buena calidad formulado para razas pequeñas, de esos que vienen con croquetas chiquitas que son más fáciles de masticar para un Shih Tzu. Marcas como Royal Canin o Hills tienen líneas específicas para razas pequeñas y suelen ser una buena opción. También puedes añadir un poco de comida húmeda de vez en cuando para variar, o incluso algo de pollo cocido sin condimentos como premio. Lo importante es mantener un balance y asegurarte de que la alimentación sea adecuada para su tamaño y su edad. Muy bien. Y si tuvieras que decir qué alimentación no recomendarías para un Shih Tzu? bien. Claro. En este caso te diría que no recomendaría darle alimentos muy grasos o restos de comida humana, especialmente cosas como frituras, embutidos o alimentos muy condimentados porque pueden ser pesados para su estómago. Tampoco les daría dulces o chocolate ya que son peligrosos para los perros en general. Y por supuesto hay que evitar huesos cocidos que se pueden astillar o cualquier alimento que no esté pensado para perros. En resumen, mejor apegarse a alimentos formulados para ellos y evitar esas cositas que pueden hacerle mal. Muy bien, gracias. Eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar. ¿Contestás gracias? ¿Pedís por favor? No, por favor no, pero gracias sí para que tenga idea de que terminó el diálogo, ¿no? Ah, como para darle una finalización. Una finalización al Bien, chat, porque bien. esto es un punto interesante para entender. En Google en general cuando le preguntamos, le hacemos una pregunta y si no encontramos la respuesta que buscábamos, le volvemos a reformular la pregunta. Ajá. Esa es la forma natural de comunicarnos con Google, Tal cual. escribiendo generalmente, ¿no? En el caso de ChatGPT, como ven, se le puede hablar y te responde con una respuesta hablada. Es mucho más cercano a la comunicación humana. Ujú. ¿Sí? Fíjate que nosotros estamos conversando Claro. en forma hablada, yo te hago una pregunta o vamos a hacer una pregunta y yo te respondo. Y ChatGPT funciona igual, la versión, sobre todo para la versión para celulares. Esto se usa más la versión hablada en celulares, ¿no? Así que la comunicación es más cercana, pero lo interesante es que en todo caso, que en ChatGPT, como el nombre lo indica, es un chat. Chat significa conversar. Claro, es algo que va y viene. Uno conversa con la IA, en este caso con la IA de Ujú. ChatGPT. O sea, uno le hace una pregunta, ella te responde, sobre esa pregunta, esa respuesta que te hizo, le volvés a preguntar sobre un tema un poco más específico. Por ejemplo, hoy me dio una respuesta general sobre los alimentos. El alimento. ¿no? Entonces yo le pregunté, decime un ejemplo más específico. Entonces ahí como que achiqué un poco el margen de respuesta, ¿no? Para que me Bien. respondiera más cerca, digamos. Y después le pregunté, le hice una pregunta relacionada con el tema anterior, pero en este caso por oposición. Le dije, bueno, Claro. decime qué me recomendarías que no le diera, Claro. no sería un alimento recomendado, ¿no? Que le pudiera hacer mal. Claro. Ujú. O sea que ahí tuve una charla de 3 preguntas con la IA, Claro. ¿no? Sobre el mismo tema, en la misma línea. Si quisiera empezar una charla sobre otro tema, por ejemplo, si le hago ahora una pregunta sobre el clima, por ejemplo, o sobre una duda que tenga sobre otro tema, tenés que iniciar una charla nueva. De cero. Para eso él tiene que saber que vos terminaste la charla anterior. Entonces, por eso el gracias final, ¿no? Claro. Gracias decir, bueno, Igual terminó. te digo, me ha pasado que hasta me ha asustado, ¿no? El hecho de, por ejemplo, el diseño de un logo, yo por escrito le pasé en la fuente que lo quería, cómo Ujú. quería el logo, qué quería que tuviera, qué objetos, cómo estuvieran distribuidos y demás.
que lo quería en un círculo, no sé qué, y a la próxima pregunta me preguntó si me había gustado el logo de la pregunta anterior. Ajá. ¿Viste? Me dejó como diciendo, me reinició el Windows, como decimos nosotros. Sí, es como que va Es aprendiendo, impresionante, con la sí. cantidad de interacciones que tiene por día, va aprendiendo la comunicación con los humanos, ¿no? Entonces se va como humanizando su comunicación. Al punto tal de que mucha gente lo usa ya como si fuera un amigo. Hay mucha gente que lo usa como un asistente, como yo que lo uso como un Ajá. asistente personal, como si fuera Bien. una secretaria personal todos los días, las 24 horas. Claro. ¿No? Pero hay mucha gente que lo usa como como si fuera una especie de asesor psicológico, digamos, ¿no? Bueno, me llamó, no un psicólogo, pero sí, sí un asesor psicológico. me llamó la atención eso, que justamente el otro día en una conversación surge que una psicóloga hace terapia, Ujú. porque obviamente todos los psicólogos tienen que ir al psicólogo, Sí. o es lo que yo tenía entendido por lo menos. Esta psicóloga hace terapia con ChatGPT. Sí, sí, es una tendencia que se está dando ahora a nivel mundial que uno lo tiene uno como amigo, lo tratan como si fuera un amigo. De hecho, hay mucha gente que le pone un nombre al ChatGPT, un nombre humano, ¿no? Ah, Juan, bien. Pedro, le llaman a la Bien. IA, o María, o Rosa, o lo que sea. Lo que sea. Y le da un nombre y cada vez que le habla por ese nombre, o sea, como Bien. si fuera un amigo. Está Y bueno. hay otros que lo usan como si fuera un asistente psicológico, sí. O sea, cada vez que tienen un problema, una duda a nivel de Claro. comportamiento, por ejemplo, me peleé con mi amiga y le dije esto, ¿cómo puedo hacer para que me perdone? ¿No? Claro. Dame una idea, dame sugerencias. Bueno, Por ahí va la cosa. por ahí va la cosa. Y claro, te da varias sugerencias y uno después toma la que le conviene. No, y por ejemplo, le consulto mucho el tema de las consignas, ¿no? Consigna radial, me gustaría que fuera algo novedoso, que rozara la segunda intención, que la gente se divirtiera, que no, le tiro como varias cosas. La consigna es una cosa de todos los días, o intento al menos que sea de Ujú. todos los días, porque en el correr de 2 años te podrás imaginar que ya se han hecho unas cuantas. Y bueno, cuando voy al otro día a consultarle por alguna idea, algo novedoso, me dice, ¿y qué tal te fue con la idea que te dije ayer? ¿Viste? Claro. O la idea anterior que te tiré, la idea anterior, no me acuerdo si ayer, pero digo, Sí, bueno, eso es otra cosa interesante. Las primeras versiones no tenían memoria, o sea, no se acordaban de lo que habían hablado antes contigo. Ajá. Ahora sí se acuerdan y como que retoman de alguna manera, la IA intenta retomar la conversación que tuvo antes para tener lo que se llama un feedback, una retroalimentación. Claro. Y aprender de los humanos, ¿no? O sea, Totalmente. yo te di una respuesta, quiero saber qué tan buena fue esa respuesta para saber si la tomo como buena en mi base de datos, en mi estructura Claro. de base de datos, para ver si esa respuesta me sirve para otras personas que me pregunten algo similar. Tal cual. Y otra cosa interesante es que la G de GPT, pues el chat significa conversar, ¿no? Ujú. Pero la G significa generativa, ¿tá? ¿Eso qué significa? Que cada vez que le preguntas algo, te genera una respuesta nueva, ¿tá? O sea que si le haces la misma pregunta, yo por ejemplo le vuelvo a preguntar sobre la alimentación recomendada para un perro Shih Tzu en media hora, me responde algo parecido a lo que me respondió antes, pero distinto, en el sentido que lo genera la respuesta cada vez que le preguntas algo. En cambio, si a Google le preguntas, le haces exactamente la misma pregunta, media hora después, el listado opciones que te tira son las mismas opciones. Incluso te aparece en violeta lo que ya abriste. Lo que ya estuviste mirando, exacto. En cambio, en ChatGPT te genera la respuesta cada vez que le preguntas, o sea que siempre te puede llegar a sorprender aún preguntándole lo mismo. ¿Te has sentado a probarlo? Sí, claro. En base a tu conocimiento. Sí, sí. O de la historia, o lo que sea. Sí, claro, sí. He hecho muchas pruebas y también lo he comparado contra otras IA, ¿no? Sobre todo en mi profesión, en la que es la parte de codificación de código y generación de aplicaciones. Por ejemplo, he hecho muchas pruebas en este momento, yo personalmente probé más de 20 inteligencias artificiales que generan código fuente, ¿no? Que generan un código de programación, ¿no? O sea, hay inteligencias artificiales, incluso ChatGPT mismo, que puede programar. Uno le pide una aplicación y la programa, ¿no? Eso era algo impensado hace un año, te diría, ¿no? Y sin embargo, ahora ya hay muchas IAs que compiten entre sí en calidad, en velocidad y que generan código. O sea que en la profesión de programación ya la IA es un asistente casi inevitable, ¿no? Pero en todas las profesiones, yo por ejemplo, el año pasado di un curso en la CIU, la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, de inteligencia artificial para inmobiliarias, y
y este año lo di en ADIU, que es la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay, porque, claro, las inmobiliarias están muy interesadas en aprender cómo usarlo, ¿no? Cómo usarlo en su profesión, como agente inmobiliario. Pero si hasta te diseñan, vos sacás una foto del living, Sí, del living digo como espacio, ¿no? sí, o dormitorio, lo que sea. El dormitorio, lo que sea, y te diseña cómo podrías, o sea, Mejorarlo, mejorarlo. claro. Sí, sí, le sacas una foto y decís, bueno, quiero una mejora de esta, sugerime mejoras para esta habitación. ¿Tá? O cómo se vería esta habitación si en vez de blanca fuera roja, ¿no? Entonces Bien. te convierte la habitación en blanca en rojo, ¿no? Por eso digo, Claro. estamos de alguna manera abriendo el juego, ¿no? Para que la gente participe y pregunte. No sé si querés abrir. No, por acá nos dice buen día. Al final tenía razón, la película es Terminator. Vamos a terminar todos dominados por una máquina. Sí, esa es un miedo lógico y natural, ¿no? Que surge. Yo recuerdo, mira, cuando lanzaron el Plan Ceibal en 2007, yo justo estaba recorriendo el país, todo Uruguay, conozco, te diría, todas las ciudades y pueblos mayores de 1000 habitantes de Uruguay las conozco, las recorrí capacitando a la gente acá para que aprenda a teletrabajar, Claro. enseñándole a teletrabajar, pero no para una empresa, sino en forma independiente, tanto para vender productos y servicios, y cuando iba a distintas ciudades me pedían, justo estaba el lanzamiento del Plan Ceibal y yo no tenía nada que ver con el Plan Ceibal, Claro. pero las maestras que iban al curso mío me pedían que le enseñara a usar las computadoras del Plan Ceibal porque ellas no sabían usarlas, pues le daban las computadoras y no le decían cómo usarlas. Entonces Claro. me quedaba generalmente un día más en la ciudad donde iba enseñándole a las maestras, ¿no? Y recuerdo perfectamente un caso en Minas, cuando fui y la daba gratis, no cobraba nada por eso, ¿no? Y había más de 100 personas en Minas, de maestras, ¿no? Y todas en contra de las computadoras del Plan Ceibal, ¿no? Totalmente en contra, porque decían, no puede ser, esto va a cambiar la educación, no va a dejar sin trabajo, no va a dejar sin trabajo, esto termina por completo con la educación. Y yo no tengo ninguna orientación política, pero como me pedían, claro, yo le enseñaba y abiertamente a todos. Y el castigo fue la pandemia. No, pero espera, en ese momento recuerdo que había atrás de todo, al final de todo el salón, de la sala, había una señora que se veía que era de las más grandes que estaba ahí. Ajá. Y ella pidió la palabra para hablar y dice, yo recuerdo, porque ustedes son todas más jóvenes que yo me jubilo este año, dice, recuerdo cuando salió la lapicera, que todas las maestras se negaban, estaban en contra de la lapicera, porque decían que eso iba a cambiar la educación. ¿No? O sea que cada vez que sale una tecnología nueva siempre va a haber gente que se pone en contra o que le ve un futuro exagerado, digamos, por decirlo así, ¿no? Lo que sí es cierto es que probablemente esta tecnología, la inteligencia artificial, el tema de las profesiones en algún momento, sí, hay profesiones a las que afectan más que otras, ¿no? Por ejemplo, estuvimos hablando de la generación de fotos, claramente a los fotógrafos los ha afectado. No significa que dejen de trabajar, significa que se tienen que reconvertir. Fotógrafos que antes no usaban la IA, ahora tendrían que usarla para generar mejores fotos, ¿no? Claro. El caso del diseño gráfico, ¿no? Hay varios casos emblemáticos de diseño gráfico, incluso empresas que han hecho experimentos con la IA y dijeron, bueno, tenemos 10 diseñadores gráficos, vamos a darle a 5 diseñadores gráficos, le vamos a enseñar a usar la IA, la inteligencia artificial, y a los otros no, y vamos a ver qué pasa. Y la conclusión fue que los diseñadores gráficos que usaban la IA eran el doble de productivos, o sea, producían el doble de material con la misma calidad en el mismo tiempo de trabajo. La conclusión fue que sí, los otros 5 perdieron el trabajo, pero ¿por qué? Por diseñadores que usaban la IA. Claro. O sea, reemplazó, sí, se pierden fuentes de trabajo, sí, pero se reconvierten, porque eso pasó con todas las tecnologías, ¿no? Con la revolución industrial también decían lo mismo del tren, que el tren iba a matar a todas las vacas y que iba a matar. O sea, siempre, pero no dejó de haber campo, y no dejó de haber vacas, y no dejó de haber trenes y personas que trabajan en el campo, ¿no? Lo que sí pasó fue que la gente que vivía en el campo se reconvirtió de alguna manera y usó el tren y después los autos y las camionetas los camiones para transportar su producción, ¿no? Con respecto a esto de, ¿hay alguna laguna legal o algo que pueda afectar? Por ejemplo, en el estudio de los chicos, ¿no? Sí. En casa tengo un adolescente, sí, y ChatGPT es palabra máxima, y yo le digo que a tal punto de que no haces nada.
Porque... Sí, bueno, eso es lo mismo que con los celulares o con las tablets, ¿no? En su momento también, como digo, las maestras se pusieron a las tablets y a los celulares y las maestras, si quiero, y los profesores más exitosos son los que integraron las tablets y los celulares a la clase. ¿Tá? En vez de ponerse en contra, dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer para estudiar con las tablets y los celulares en clase? ¿No? Entonces decían, bueno, a ver, tenemos este problema, ¿no? Estamos estudiando, por ejemplo, historia griega, ¿no? Busquemos con el celular... sobre la historia griega, supongamos la arquitectura griega, la construcción del Partenón. Busquemos con el celular sobre la construcción del Partenón y entre todo lo que encontramos, cada uno va a encontrar, según lo que ponga, lo que escriba, va a encontrar cosas diferentes. Entre todo lo que encontramos, hacemos un resumen y usando la tecnología. En vez de ponerse la tecnología, usémosla para aprender juntos, ¿no? Y esto es lo mismo, ¿no? La IA va a haber en la educación a maestros y profesores que sepan integrarla, que sepan cómo usarla y cómo sacarle el mayor provecho, y otros que no. Mirá, te cuento un caso. En 2000, a ver, estamos hablando justo con el plan Cheval, en 2009 viajé a Chile a hacer una capacitación justamente porque me había encargado el gobierno de Chile de teletrabajo en Chile. Y hice contactos en Chile y una delegación de una ciudad de Chile que se llama Lota vino a Uruguay a conocer el plan Ceibal, ¿no? Y cuando fuimos, recordá que en 2007 yo había capacitado a las maestras, ¿no? Recorriendo. Cuando fuimos a una ciudad donde nació el plan Ceibal, que es el Cardal, en un pueblito en Flores, donde arrancó el plan Ceibal, fuimos a ese lugar, a esa ciudad, porque era como emblemática, ¿no? Como era el lugar donde había empezado. Ellos querían conocer el pueblo donde había empezado y hablar con las maestras que habían empezado a probar las primeras computadoras, las primeras tablets. Y fuimos con ellos en forma privada, ¿no? O sea, no hay que ver con el gobierno. A ver el lugar y conocer a las maestras. Ellas estaban usando, cuando le dijeron, bueno, danos un ejemplo de cómo usás las tablets para enseñar, ¿no? Y ellos estaban, bueno, y le dieron un ejemplo que yo le había enseñado dos años antes, ¿no? Que era, por ejemplo, salían al patio y sacaban fotos de las hormigas del patio, el patio de la escuela que daba al campo, o sea, y sacaban fotos de las hormigas o de los insectos que encontraban, le hacían un zoom y después lo describían, ¿tá? Con la imagen, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo, muy de usar lo que tenés a los alrededores, sin nada. Y después, bueno, otro ejemplo que no sea con algo local. Dice, bueno, vamos a ver la imagen del alunizaje y el tiempo, y lo vamos a simular en cámara lenta a los primeros pasos en la luna. Bueno, independientemente de que sea cierto o no que llegamos a la luna, bueno, eso está discutible. Eso es discutible, pero... el punto está en que los chicos se simulaban caminando como si ellos caminaran en la luna, ¿no? Sobre la luna. Y con una imagen que habían visto en sus tablets, ¿no? Claro. Entonces, digo, es una forma de aprender historia, de aprender biología que antes no estaba y ahora está, pero hay que saber usarla, hay que adaptarse, ¿no? Adaptarse a todo y eso. esto de la IA es lo mismo. Lo que estamos tratando de hacer en este programa contigo es de alguna manera darla a conocer, mostrar ejemplos y ver que se puede usar en la vida cotidiana, ¿no? Que además, ustedes lo pueden utilizar en la vida cotidiana. Que cualquier persona lo puede usar en la vida cotidiana para estudiar, para trabajar o para saber cómo alimentar a su perro, por ejemplo. ¿Qué cocino hoy? También, por ejemplo, ¿no? Te va a preguntar qué ingredientes, puede que te pregunte, puede que no, no sé. Claro, ¿qué puedo hacer con pollo hoy, por ejemplo? Tengo agua y... harina y sal, ¿qué hago?